Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más el poder estudiar su bendita palabra. Queremos continuar con los estudios de Primera de Timoteo y hoy queremos hacerlo en el capítulo número 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 1: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque una vez más tú nos permites este privilegio de poder, Señor, estudiar tu bendita palabra. Te damos gracias, a ti sea la gloria, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y todas las bendiciones que tú nos das, Señor, cada día, de tal manera que podemos ser bendecidos por tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hemos leído estas recomendaciones que se le llaman deberes hacia los demás. Y en ellos encontramos, hermanos, como Pablo enseña a Timoteo sobre la responsabilidad que tenía o debe de tener cada pastor sobre la congregación, la manera de cómo se debe de tratar con la congregación. Ha habido dentro de la iglesia mucho abuso con respecto al trato que muchas veces se le ha dado a los hermanos. Y es lamentable cómo a veces las nuevas generaciones no se percatan de cómo la iglesia ha venido desarrollándose, como también las diferentes personas que han trabajado para poder lograr un crecimiento dentro de la obra del Señor. Y pues a la hora de un relevo, vamos a decirlo así, generacional, parece ser que no se toma en cuenta toda la trayectoria, la sabiduría, el esfuerzo que las personas han hecho. Y es ahí donde Pablo enseña de cómo o de qué manera las nuevas generaciones deben de tratar con todos los segmentos de la iglesia del Señor, los miembros, los feligreses. Y aquí va a mencionar varios grupos, o sí, varios núcleos de personas, en el sentido de su estado social, su privilegio dentro de la iglesia. Y dice acá: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Acá lo que Pablo está señalando a Timoteo es cómo debía ser el trato hacia las personas de mayor edad. Dice acá: no lo reprenda. Reprender es como un llamado de atención, es como hasta cierto punto abusar en algunas ocasiones de la confianza que se puede tener hacia las personas adultas, de tal manera de que una reprensión puede incluso parecer un abuso de autoridad de parte de los jóvenes. Por otra parte dice: exhórtale. La exhortación sí es diferente, porque la exhortación tiene como propósito mover las emociones de las personas, moverles a hacer algo para que ellos puedan desarrollarse en la vida o puedan desarrollar cierto privilegio dentro de la iglesia. Por lo tanto, el trato que debe de haber hacia los ancianos, hacia las personas mayores de edad, debe de ser un respeto. Es tremendo ver cómo en la iglesia hay mucha gente anciana, gente que ha pasado quizás 20, 30, 40 años dentro de la iglesia, otros desde que la iglesia empezó. Es decir, en nuestra misión
y no se les da el valor que realmente ellos tienen, sino que ya se les ve como personas inservibles, como personas que en un tiempo pues lo dejaron todo, hicieron todo por la obra del Señor, pero ahora que ya no tienen ellos mayor productividad, se les ignora, se les pasa por alto, no se les toma en cuenta. Bueno, yo nunca he visto un culto de ancianos. Siempre hay culto de mujeres, culto de hombres, culto de niños, culto de jóvenes, pero no hay un culto de ancianos, un culto donde estén personas que pudieran testificarnos, que pudieran hablarnos de toda su trayectoria. Da gusto oír a personas de edad sus experiencias con Dios, su crecimiento espiritual, cómo fue, sus ministerios, sus familias, ya que ellos tienen una trayectoria muy larga y nos podrían enseñar a nosotros muchas cosas. Pero nosotros nos perdemos toda esa riqueza creyendo de que todo el bagaje que ellos tuvieron o tienen, pues tiene que quedar en el olvido y ya no se les debe de tomar en cuenta. Pero acá cuando Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, es decir, hay que tratarlo con madurez, hay que tratarlo con respeto y a la vez hay que escucharlos, hay que tratarlos bien, porque ellos lo dejaron todo por la obra del Señor. Por otra parte dice acá, a los más jóvenes se les debe tratar como a hermanos. Si usted nota, lo que Pablo está diciendo es, rescaten los valores de la familia, el trato que ustedes tienen en su familia. Bueno, los que honran a su padre y a su madre, pues no los van a maltratar. Entonces, si se trata a un anciano de la iglesia como que si fuera mi padre, entonces él va a sentir un trato muy especial que en lo personal yo le esté dando. Por otra parte, a los jóvenes dice que debe ser como a los hermanos. Es decir, que en la familia nosotros los que somos hermanos, que tenemos más familia, tratamos de cuidarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, y la familia se protege mutuamente, se ayuda los unos a los otros. De esa manera debe de tratarse a los más jóvenes de la iglesia. Es decir, no verlos como personas aisladas, personas que no merecen nuestro respeto, no merecen nuestro compañerismo, sino que por el contrario, ver el potencial que ellos tienen, así como nosotros podríamos aconsejar a nuestros hermanos carnales, a nuestros hermanos de sangre, también podemos aconsejar de la misma manera y con el mismo trato especial a los jóvenes de la iglesia. Nunca discriminarlos, nunca verlos como algo que no se pueden comprender o que no se les puede ayudar porque tal vez somos personas de edad. No, al contrario, nosotros podemos ayudarles en muchas áreas en la vida de ellos, pero dice acá, a los más jóvenes se debe tratar como a hermanos. Luego dice a las ancianas como a madres. Ya tocó la figura paternal, ya tocó la figura de hermano, ahora dice que a las ancianas se les debe tratar como a madres. Es decir, que el respeto que tenemos a nuestra madre, bueno, los que somos hijos y respetábamos o respetamos a nuestra madre, algunos de nuestra madre ya partió con el Señor, pero de igual manera se debe respetar a las ancianas que están dentro de la iglesia, con todo el honor y con todos los cuidados que ellos se merecen. Si necesitan una oración, si necesitan pasarse una calle, si necesita que se le vaya a comprar algo. Bueno, en la pandemia pudimos ver cómo muchos ancianos murieron porque no había nadie que pudiera irles a comprar una medicina, a comprarles un alimento. Entonces eso, hermano, dejó mucho que desear de parte de la iglesia y de los ministros y de todos aquellos que hemos sido, voy a decir, encargados o responsables de poder darle este trato a las ancianas. Entonces, si nosotros tratamos bien a nuestra madre, yo creo que si la hubiésemos tenido cerca, jamás la hubiéramos abandonado, jamás la hubiéramos desamparado, hubiéramos estado pendientes de sus necesidades y poderles ayudar en lo que nosotros podíamos. Pero como tal vez hacemos una diferencia entre lo que es las ancianas, las personas de edad de la iglesia
a diferencia de nuestros familiares de consanguinidad. Por eso es que muchas veces el trato es diferente. Pero acá dice que a las ancianas se debe tratarles como a nuestra propia madre. Luego dice a las jovencitas como a hermanas, y agrega una expresión que no la agrega en los demás tratos. Dice con toda pureza. En la iglesia los liderazgos tienen la característica de relacionarse, de poder tener un acercamiento, de poder tener una relación de amistad con las personas de su misma edad. Y aquí en lo personal está diciendo de las jovencitas, pero agrega, dice que debe de tratarse como a hermanas. Nosotros respetamos a nuestras hermanas, respetamos a nuestra familia, y entonces de esa manera también se debe respetar a las jovencitas. Pero aquí agrega Pablo, dice con toda pureza. Es decir, que no se debe de violentar el principio que no se violenta dentro de lo que es los lazos de consanguinidad. Nosotros no irrespetamos a nuestras hermanas, de igual manera no debemos irrespetar a las jovencitas, se les debe de tratar con pureza. Pero ¿pureza de qué? Tiene que ser pureza de corazón, nuestras intenciones tienen que ser sanas, nuestro acercamiento debe ser sano, nuestro trato hacia ellas debe ser muy sano. Entonces es importante la pureza. Para eso se necesita la guianza del Espíritu Santo. Para eso se necesita que Dios mismo obre en nuestros corazones para que ese trato, así como tratamos a nuestras hermanas, podamos tratar a las más jovencitas. Es decir, no faltarles el respeto, no buscarlas o tratarlas con doble intención, sino más bien, como dice Pablo, con toda pureza. Luego dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando habla de honra, bueno, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios tiene cuidado de las viudas. Pero este ha sido un problema bastante grande dentro de la iglesia, porque la iglesia está llena de viudas. Y a veces las personas se podrían preguntar, ¿qué hace la iglesia por las viudas? Bueno, aquí Pablo señala cómo se debe tratar a las viudas, pero a las viudas que verdaderamente tienen un desamparo total y que necesitan el apoyo de la iglesia. Dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, ir a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, Pablo dice, si hay una viuda que murió la figura paternal y han quedado nietos, han quedado hijos, estos deben de aprender a honrar a su padre y a su madre. Deben de cumplir con el mandamiento que es agradable delante de Dios, y deben de aprender a esforzarse por ayudar a su familia, por ayudar a sus seres queridos. No es posible que hayan nietos y hayan hijos que abandonen o van a dejar a un asilo a su propia madre o a su padre, porque para ellos se convierte una carga. Entonces Pablo dice, es importante que sus hijos, sus nietos, deben de ser piadosos para con su propia familia. Es decir, personas de amor, personas de piedad, de misericordia, que puedan darle una atención a los ancianos, a sus padres, y no esperar que la iglesia se vea en la obligación de apoyar a estas personas cuando tienen familiares que les pueden ayudar. Dice el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, que la viudez no debe de llevar a las personas a un desenfreno en el pecado, en la mundanalidad, sino que al contrario las debe de llevar a una búsqueda de Dios. Y en la medida que las viudas buscan de Dios, se someten a Dios, Dios es fiel y Dios abre las puertas y Dios bendice a esas mujeres que están desamparadas, porque la Biblia así lo dice. La Biblia dice, deja tus huérfanos y en mí confiarán tus viudas. Es decir, la confianza está en el Señor. Por eso dice acá que
es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero luego va a hablar de las contrarias, dice el 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Mas también estas cosas, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, que no haya ningún señalamiento hacia estas personas de una vida disoluta, de una vida de pecado, sino que haya una vida irreprensible. Y luego dice el 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un incrédulo. Oiga, o sea, si los hijos, si los nietos tienen abuelas o madres que ya son de edad y la figura paternal ha muerto, dice acá que el que no le ayuda ha negado la fe. ¿Cuánto hijo hay que ha dejado desamparada a su madre, a su abuela, y no les ayudan absolutamente en nada? Pero dicen que son cristianos, van a la iglesia, cantan, adoran al Señor, algunos hasta sirven en la iglesia, pero acá dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe, porque el cristianismo no solamente es vertical a Dios, es vertical a Dios y es horizontal hacia nuestro prójimo. Entonces, si nuestro prójimo es nuestro familiar, y en este caso los padres, dice que el que no lo hace ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque al fin y al cabo un incrédulo no conoce al Señor, pero un cristiano que se dice cristiano y que tiene que practicar la piedad, está negando la fe porque no está actuando con misericordia, no está actuando conforme a lo que Dios demanda de cada una de las vidas. Es decir que todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Los padres, los hijos, los abuelos, los nietos, todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. El 9 que no leí lo voy a leer, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Oiga, esto es importante. O sea, Dios espera que el matrimonio sea monógamo para toda la vida. O sea, que haya sido esposa de un solo marido. Alguien podría preguntar: ¿y por qué Dios se interesa en esto? ¿Y por qué Pablo está señalando esto? Porque ese es el modelo de Dios. Ese es el modelo. Entonces la viuda que ha sido esposa de un solo marido debe de ser puesta en una lista de un trato especial. Un trato en el cual ella va a recibir su ayuda. ¿Por qué? Porque se guardó para el Señor. Además de llevar una vida espiritual, ahora está dando testimonio de que fue fiel hasta la muerte. O sea, se mantuvo en un matrimonio monógamo con un solo esposo y luego se murió, pero ella se dedicó al Señor, se dedicó a Él. Luego dice el 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también deben de aprender a ser, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, que la viuda joven, que probablemente tenga la capacidad, la fuerza, la juventud para poder laborar y poder salir adelante, dice Pablo, esa ponla aparte, no la tomes en cuenta, porque ella no
va a mantenerse en la fe, sino que al contrario se va a casar y va a andar haciendo cosas, y luego dice acá que va a andar entremetiéndose en lo que no debe. Entonces es importante lo que la Biblia está señalando con respecto al trato que debe de haber hacia las viudas que verdaderamente entran en la lista que Pablo está señalando acá. Viudas espirituales, viudas que han sido fieles a sus esposos y que no tienen ninguna persona que vele por ellas. Luego el 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque dice, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Oiga, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Esto es importante, porque si se pusiera, digamos, en balanza el número de viudas que hay y se hiciera un recuento, saldrían, hermano, millones. Pero es importante, dice Pablo, que para que la iglesia no sea agravada, solamente se tomen en cuenta a las viudas que realmente están bien desamparadas, que no tienen nada por ellas, nadie por ellas, ninguno vela por ellas, y a esas sí hay que apoyarles, hay que ayudarles en todo lo que se pueda, porque eso es lo que la Biblia nos está demandando. Entonces dice acá, y si algún dice creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Es decir, si hay familiares creyentes, cristianos, que tienen viudas, que las mantengan, o sea, que trabajen para ayudarles y que las saquen adelante para que la iglesia no sea gravada. Quizás, hermanos, hay muchos elementos que señala Pablo acá, de los cuales pues nosotros podríamos sacar mucha enseñanza, pero cada quien, hermanos, debe de saber lo esencial que la palabra de Dios es, para que nosotros podamos cumplir con todo lo que la Biblia nos está demandando. Si nosotros somos responsables, hermanos, en el trato con la iglesia, en el trato con las personas, Dios siempre estará de nuestro lado. Oremos. Padre, te damos gracias, porque a la luz de tu palabra tú nos enseñas, Señor, cómo debe de ser el trato dentro de tu iglesia, con todas las personas, tanto con los ancianos, con las ancianas, con los hermanos jóvenes, con las hermanas jovencitas, con las viudas. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser responsables, Señor amado, en el nombre de Jesús, que no neguemos la fe, que no neguemos, Señor, ese regalo maravilloso que tú nos has dado, la fe, la vida cristiana. Ayúdanos, Dios, a ser muy responsables en todo. Guarda tu iglesia, Señor, y que cada vida, Señor, que practica y que está dentro de la iglesia, y que, Señor, practicamos la piedad, seamos muy responsables en todo. Guarda, Señor, a los jóvenes, las jovencitas, a los ancianos, las ancianas. Guarda a todos aquellos que estamos al frente de tu obra, de tal manera que podamos, Señor, atenderlas en todas sus necesidades. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, y esperamos que Dios nos ayude para poder sacar adelante su obra, y que pues podamos ver su gloria en todo el trabajo que hacemos. Pasen feliz noche. Dios me les bendiga a todos.